6 minutos nos separan de las 10 de la mañana. En algún momento más vamos a brindarle algunos títulos, obviamente, de lo que está sucediendo en Venezuela, donde ya el Ministerio Público está investigando 3 muertes que se produjeron en las primeras 24 horas de las 48 programadas de paro de huelga en Venezuela. Hay además en declaraciones realizadas a RT del presidente Nicolás Maduro allí sobre esta situación que seguramente podremos compartir en minutos. Ahora nos vamos a poner a hablar aquí en Arriba Gente de un tema que recuerdo que en varias oportunidades y ya durante la administración del presidente Mujica ha sido de gran preocupación de muchas personas que vienen hablando de la situación o del comportamiento a nivel reproductivo que tenemos los uruguayos, los promedios de hijos que por mujer hay en el Uruguay, las edades que han variado en los últimos años, las edades promedios en las que se desea tener o se elige tener el primer hijo, tanto en hombres como en mujeres. Así que es más que oportuno recibir a Wanda Cabella, que es doctora en demografía del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, para hablar de estos comportamientos a la luz de la encuesta nacional. Wanda, bienvenida, un placer realmente recibirte aquí en la mañana de Arriba. Gracias, buen día. Bueno, lo primero que uno tendría que preguntar, a la luz de lo que hemos venido escuchando desde hace muchísimo tiempo, es si la principal preocupación a nivel demográfico que tiene nuestro país se sigue manteniendo. Es decir, si esa tendencia a no tener la cantidad de nacimientos necesarios en esas proyecciones, en esas curvas que ustedes realizan, nos sigue ubicando prácticamente, como en algún momento escuché, en una suerte de población en proceso de extinción. No. Bueno, la encuesta en realidad, que son los datos frescos que aparecen ahora, no son los ideales para responder esa pregunta, pero te la puedo responder en base a las estadísticas nacionales que son buenas y son adecuadas para responder esa pregunta. No, en realidad nunca hubo no se aproxima el fin de la población uruguaya, ni mucho menos. Lo que está viviendo Uruguay es un proceso de reducción de la fecundidad que acompaña lo que pasa en el mundo, desarrollado en particular, y en el cual, bueno, las parejas, las mujeres deciden tener menos hijos porque la vida cambió, las condiciones de vida cambiaron, etc. No voy a ahondar ahora en esas causas, pero Uruguay no tiene una alarma demográfica en ese sentido en absoluto. Está dentro de lo esperable y los datos muestran alrededor de cerca de 2 hijos por mujer, un poco menos, eso varía un poco, pero la tendencia es que está bastante cerca a los 2 hijos. Ese es un valor que muchas sociedades europeas nos envidian, ¿no? Que están cerca de España 1.3, 1.4 promedio de hijos por mujer. Se precisan 2 para reemplazar a la población. O sea que eso es una tendencia mundial y que en Uruguay se refleja, pero tampoco con niveles alarmantes. No, la tendencia lo que hay es a alarmarse. No, ese es el tema, pero no hay una tendencia alarmante. Claro. Es las élites políticas en general, sobre todo, se preocupan mucho de este tema. En realidad la demografía muestra que no estamos en una situación preocupante, sí en una situación que hay que seguir de cerca, mirar y entender al futuro qué es lo que va a ocurrir. No nos gustaría, por supuesto, estar en un nivel de fecundidad de 1.3, 1.4. Eso es un problema real para la población. Pero tú escuchaste hace algún tiempo atrás una suerte poco menos que de necesidad de establecer políticas que incentivaran a tener mayor cantidad de hijos, dando una sensación de que, bueno, en pocos años más la situación iba a ser complicada. ¿No es eso lo que muestra como comportamiento de la población uruguaya? No, lo escuché y lo rebatí y lo rebatimos todos los colegas demógrafos. No estamos en esa circunstancia. Uruguay tiene de todas maneras esa especie de sentimiento de anemia demográfica, de falta de nacimiento desde inicios del siglo. O sea, porque somos un país pequeño, porque el miedo a que nazcan menos es quizás como una especie de fantasma de que sí vamos a desaparecer. Y estamos entre 2 colosos. Claro. Brasil tiene menos, la fecundidad de las brasileras es menor que la de las uruguayas.
todavía no está preocupado porque son 210 millones de habitantes, ¿no? Claro. ¿Se está dando ese fenómeno o se sigue ratificando ese fenómeno de que se posterga cada vez a edades más adultas la paternidad, la maternidad? Sí, eso está estudiado sobre todo en la maternidad. En la encuesta se ve un poco también en los varones, que es lo que intentamos también incluir. ¿Qué dice el trabajo al respecto? Pero ahí creo capaz que sí, eso sí es un tema de alarma en el sentido de preocupación social. Lo que está pasando es que los sectores más educados, los que están mejor en la sociedad, tienden a aplazar la maternidad y la paternidad. Conocemos más la maternidad bastante. En unos 20 años se han aplazado cerca de 4 o 5 años, y las mujeres más educadas, o sea, las que pasaron a la universidad, tienen sus hijos en promedio entre los 30 y 32 años. Sin embargo, las mujeres con menos educación, vamos a poner por caso las mujeres que no sobrepasaron el ciclo básico de secundaria, no cambiaron su comportamiento en absoluto, y la maternidad sigue ocurriendo de edades tempranas. Obviamente la mayor parte de la fecundidad adolescente ocurre entre las mujeres con menos educación, con probablemente menos oportunidades. Y lo que sí hay es una especie de inmovilidad en un grupo de la población que no tiene aparentemente estímulos para cambiar, y otro grupo que tiene unos cambios radicales en su comportamiento reproductivo que acompaña de alguna manera sí las oportunidades que hay en particular para las mujeres en el mercado de trabajo, por supuesto en el sistema educativo, etc. Eso sí es un problema importante para Uruguay, cómo divergen los modelos. Y en cuanto a la cantidad de hijos que unas y otras tienen, ¿la tasa es diferente? Es decir, sí, hablo de aquellas que tienen estudios, sí, de las que no los tienen, ¿también ahí se refleja? Sí, de todas maneras, no es tanto en el número de hijos donde están las diferencias, que en realidad empieza a notarse que hay una convergencia hacia los 2 hijos y se acercan, ¿no? Sobre todo las mujeres que tenían 3, 4 hijos, en los últimos tiempos en realidad paran en 2 hijos, lo cual es una buena noticia porque da están logrando como controlar su comportamiento reproductivo, porque eran mujeres que en general no querían tener 3, 4 hijos, se los tenían, ahora se está acercando esa brecha reproductiva. Y la diferencia existe, pero no es tan importante como la diferencia en las edades, como que el terreno de las distancias sociales se está, digamos, eso se está viendo mucho más en la edad, en los tiempos de las personas según sectores sociales, que en la cantidad. Es como en los calendarios lo que está importando. Es decir, si yo empiezo mi vida reproductiva a los 15 años, probablemente haya salido del sistema educativo, tenga muchas más dificultades para lograr un empleo y un buen salario en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Y estos comportamientos son similares para Montevideo que para el interior del país? Sí. ¿O allí hay diferencias? No hay diferencias. No hay diferencias. No, en el territorio son relativamente, existen, siempre en el norte hay más hijos, pero en la realidad lo que se está viendo es que en términos de cantidad de hijos convergen y se mantienen sí las diferencias, claro, pero por edades. Por lo que decías en cuanto a, por ejemplo, a las mujeres, sobre todo aquellas con mayor educación, lo que infiero de las respuestas o del análisis del número frío es que cada vez se planifica más en ese momento el ser madre. Sí, para algunos sectores. Sí, digo, me refiero a estos sectores con educación terciaria, por ejemplo. Y sí, porque se dilata o se aplaza la decisión hasta haber cumplido determinados objetivos, que pueden ser hasta objetivos lúdicos. O sea, la gente incluye... Hasta viajar, por ejemplo, o cansarme de hacer un viaje. La esperanza de vida aumentó y eso nos da también como una expectativa de vida y de ciclos que son distintos de lo que pasaba 50 años atrás, ¿no? Wanda, y no entendí, perdón por mi ignorancia, el por qué es preocupante que en ese nivel de mujeres con estudios se dilate y se genere esa brecha. No. Lo preocupante es que exista la brecha, porque todavía tampoco estamos en un nivel, o sea, la edad promedio de todas las uruguayas es cerca de 24 años, el primer hijo, pero la diferencia es enorme. Por ejemplo, la edad promedio de las que terminaron la universidad o ingresaron es de 30 a 31,
y las que tienen menos del ciclo básico contaminado es 21, 20 años. Claro. Es una diferencia enorme. Sí, Entonces, claro. lo preocupante no es tanto que el extremo, digamos, de más edad esté aumentando. Todavía está en un nivel totalmente... Porque la población entera está en un nivel bajo. Porque ¿qué pasa? Se compensan los valores. Entonces, no hay una alarma en ese sentido. Sí la hay en los países más desarrollados, en los cuales estos procesos ocurren hace más tiempo. Vamos a tener no que ir despidiendo a banda, me quedan 800.000 preguntas, claro. Fíjense que hablamos de comportamientos reproductivos Natalidad. No hablamos nada de de la la encuesta. población. Pero no hablamos de la incidencia del hombre. Del hombre no preguntamos prácticamente nada. Bueno, pero justo la encuesta de esta en realidad lo que tiene de novedoso, existen otras, por supuesto hubo una encuesta anterior que incluyera a los varones, es que incluimos a los varones, digamos, le preguntamos lo mismo que a las mujeres. Sí. Y eso ahí tenemos como información que si tuviéramos tiempo le Y podríamos... sumos comparativos, además, Sí, entre otras cosas. Sí, hay otro tema interesante también que preguntamos, por ejemplo, por la generación anterior. ¿A qué edad las madres de los encuestados y encuestadas tuvieron sus hijos? Y también encontramos Claro, que ahí hay surgen una diferencias, reproducción ¿no? de... Sí ¿O no? y no. Sí y no. Hay una diferencia que tiene que ver con toda la generación porque se aplazó la edad y ahí la gente tiene menos hijos. ¿Y el pero- inicio de la sexualidad, banda? también ahí hay la encuesta lo que muestra, lo más interesante para mi gusto es que se está como acercando la edad de inicio de las mujeres y la de los varones. Que antes el varón era el que se iniciaba. Se iniciaba antes. Eso da o sea, lo que muestra la encuesta es que hay un acercamiento, todavía nos falta que en realidad las mujeres y los varones pasen los 20 años porque precisamos darles tiempo que se inicien para tener una edad y decir, bueno, ahora la edad de inicio es esta. Pero sí se ve, uno compara la edad de las mujeres que hoy tienen 40, 44 años, fue 18 años. Y ahora se está viendo que, por ejemplo, los que tienen 20 ya está más cerca de los 16. O sea, en las mujeres, ¿no? Bueno, muchos datos, como verán ustedes, que se desprenden de la Encuesta Nacional de Comportamientos Reproductivos. Hemos estado dialogando a propósito de algunos de esos datos con Wanda Cabella, doctora en Demografía del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Muchísimas gracias, No, Wanda, gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Chao. Vamos cerrando por aquí la entrevista que hemos mantenido junto a la doctora. Gracias.